Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 12 de contenidos de previsualización para nuestro curso de teoría del delito. Toca el turno hablar acerca de autoría y participación. Estos dos rubros, quizá mm, recientemente muy llamativos en el aspecto de teoría del delito por algunos destacados estudios que se han realizado, este, tienen una complicación importante también de naturaleza político-criminal, puesto que resolver la certeza de actualización de uno u otro tiene también por efecto la posibilidad o no de realizar el reproche. A ver, aquí de manera muy importante nos interesa distinguir que ser autor o ser partícipe del delito tiene una implicación mayor y distante de ser considerado sujeto activo simplemente, por ejemplo, a título de tipicidad. Cuando hablamos de un sujeto activo, hablamos de que el comportamiento sea desarrollado por alguien, sin que especialmente se verifiquen las características de esta persona sobre cómo ha desarrollado el comportamiento. Ajá. Y tampoco nos interesa justo en este momento quién es, porque ese quién es para ser reprochado ya al sujeto en lo particular tiene que ver con la responsabilidad penal. Entonces veamos que los contenidos de teoría del delito son complejos porque se pueden hacer presentes en diferentes momentos o etapas de la sistemática jurídico-penal, pero que debemos de ser capaces de reconocer objetivamente y clarificarlo para su estudio y que en todo caso siempre estos elementos funcionen como límites al ejercicio del poder punitivo. Son diques de contención que tienen que librar de manera contundente y efectiva el Estado para que en la función judicial se pueda formular un reproche de X comportamiento. Dicho esto, toca el turno entonces a analizar el tema de autoría. Autor del delito, en términos generales, es quien realiza un delito. Pero hay diferentes formas en las que puede ser realizado. Algunas inflexiones pasan en el momento del desarrollo que han categorizado de manera distinta la forma de realización o la forma de comportamiento a título de autor de una manera y otra. A grandes rasgos son coincidentes los autores, los doctrinarios, cuando se refieren a esta clasificación y dicen que tenemos autor material, autor mediato y coautor. El autor material, quizá el más simple y el más recurrente en el ámbito de las descripciones típicas, es quien realiza por sí mismo el comportamiento. Si se trata de un comportamiento de acción, será además pues muy evidente porque implica un efecto causal de realización del comportamiento que lo vincula de manera directa con el hecho y con el resultado. Ujú. Entonces, el autor material es quien realiza por sí el comportamiento, sin mayor complicación, sin la intervención ni de otro ni de otra circunstancia. El autor mediato, en cambio, implica que la realización del comportamiento debe de ser desarrollada con alguien más. Se es autor mediato del delito cuando no se desarrolla por sí mismo el comportamiento, sino que se usa de alguien que no incurre en delito para la realización de este. Y aquí es donde importa que dotemos de contenido a esta aseveración. ¿Quién es el que no incurre en delito al momento de desarrollar un comportamiento? El más sencillo para poderlo indicar es el inimputable, porque la persona que es inimputable adolece de una característica para ser susceptible de reproche en el ámbito de la culpabilidad y luego no puede acreditarse un delito, entonces se desarrolla un comportamiento, pero no se incurre en delito, porque falta este elemento, el de la culpabilidad, para que se actualice el delito. Ese quizás sea el más sencillo de los puntos que podemos explicar aquí. Ahora, sin embargo, en la doctrina se nos ha explicado que no es el único.
¿Qué pasa cuando una persona determina a otro por engaño para que realice un comportamiento? La persona es mayor de edad, es decir, no tiene no es un inimputable, tiene una salud intelectual tal que le permite representarse de manera objetiva y eficaz la realidad. Y además de ello, conoce el carácter prohibido de los comportamientos y X. Pero cuando está desarrollando su comportamiento, él está en un error por un engaño, es decir, por una inducción de alguien más. Una persona que le da las llaves de un automotor a otro y le dice, en X lugar está estacionado este vehículo, tráemelo por favor. Pasa que esas llaves han sido antes robadas y si bien no ha robado el vehículo, ha robado las llaves y con ellas puede disponer. Pero la persona que manda al otro no realiza el comportamiento por sí mismo, no realiza la disposición efectiva del vehículo al apoderarse, sino que la persona que es mandada es quien se apodera del bien mueble y con ello lo desposee físicamente a otro, al titular a quien legítimamente podía disponer de ello. No se incurre en delito porque hay un error que vicia, es un error de tipo. No es que no conoce el carácter prohibido de su comportamiento en lo particular, sino que ni siquiera advierte por típico su comportamiento, virtud del engaño. Entonces se realiza el comportamiento sin incurrir en delito. Cuando otro, quien el autor mediato, lo ha elucubrado, lo ha maquinado de esta manera. Otro supuesto es el de violencia ejercida de manera efectiva. Y piensen en el supuesto en el que una persona tiene un condicionamiento psicoemocional tan grave por la violencia que está ejercida que no le queda otra alternativa sino desarrollar el comportamiento que le es ordenado por el autor mediato. Pues esto sería básicamente un estado de necesidad exculpante, en el cual entonces la persona desarrolla el comportamiento, desarrolla el tipo penal y el tipo penal es antijurídico, pero no incurre en delito porque el estado de necesidad exculpante le excluye al delito porque anula la culpabilidad. Si nos damos cuenta entonces, esta afirmación del autor mediato que señala que es aquel que utiliza a otro para la realización del comportamiento que no incurre en delito, tiene más explicaciones y más posibilidades interpretativas que simplemente el del inimputable. Luego, el coautor tiene que ver con un reparto funcional de tareas que realizan varias personas. Y aquí hay que poner especial atención porque puede ser un caso límite, porque limita con otra posibilidad interpretativa en orden de teoría del delito, el de la complicidad. Una persona que realiza una parte del delito o que auxilia en la realización del delito solamente puede ser coautor cuando el reparto funcional de tareas implica que su acto, su actividad, frustraría la realización del delito. Es decir, que esta persona goza de la potestad de resolver por sí mismo la evitación de realización del delito. Esto es importante porque entonces estamos hablando acerca de un dominio de hecho. En este caso, por el reparto de tareas es un reparto funcional, por cuanto cada una de las actividades implica la contundencia de realización o no del hecho delictivo. Este concepto del dominio del hecho tiene una forma de explicación simplificada, quizá entendible en una metáfora, la del director de orquesta. Aunque los músicos son quienes están interpretando el violín, la viola, el cello, el bajo, los trombones, las trompetas, los instrumentos de que disponga esta orquesta, hay una persona que tiene el mando absoluto. Ajá. Y entonces, en este caso, aunque no participa él de la ejecución de un instrumento, realiza una función efectiva para que la orquesta suene, para que la música se genere.
Ajá, tiene un reparto funcional de una tarea. Y director de orquesta tiene además la potestad de hacer cesar la música cuando ordena que se callen. Esa potestad es atribuible a todo autor. Toda aquella persona que va a ser reputada como autor en nuestro estudio de teoría del delito debe de tener esta característica. Quisiera hablar en este rubro también acerca de otra posibilidad en el aspecto de autoría, que deviene básicamente de la interpretación que en su momento realizó del Código Penal el profesor Klaus Roxin, al lograr un concepto extensivo de autor cuando con motivo de instrumentos organizados de poder, de aparatos organizados de poder, una persona se constituye en un instrumento activo dentro de esta organización. Está pensado este supuesto para el caso de los delitos cometidos en la Alemania nacionalsocialista, cuando los altos mandos políticos y militares pues no llevaban a cabo ninguna actividad. Ninguno de los homicidios por propia mano los llevaban a cabo, ni tampoco los realizaban por conducto de alguien que no incurre en delito. En cambio, la organización burocrática de poder jerarquizada que implica el orden castrense le daba el poder necesario de dominar el hecho. Y el autor entonces puede ser extendido, este concepto de autor puede ser extendido hasta allá, donde el aparato organizado de poder aparece. Sobre esto hablaremos más también en nuestro foro de discusión online, en nuestro curso de teoría del delito. Luego, la participación. En la participación hablamos acerca del cómplice y del instigador. Originalmente también aparece la figura del encubridor, sin embargo, al paso del tiempo las legislaciones han generado un tipo autónomo de encubrimiento que retira de la parte general la posibilidad de pensar cómo participa el encubridor y lo genera como un tipo autónomo de autoría de complicidad. Diferenciar entre cómplice e instigador tiene que ver con la forma de realización o de participación en el quehacer activo del que comete el delito. Se es cómplice cuando se brinda una herramienta efectiva sin que tengas la posibilidad de dominio de hecho. El cómplice no tiene dominio de hecho, solamente participa de brindar un auxilio necesario para la realización del delito. Y el instigador, en cambio, produce una incidencia intelectual tan efectiva que condiciona al sujeto a la realización del delito. Es muy importante que pensemos en esta situación, porque esta determinación o esta instigación, esta incidencia, no es cualquiera, no es simplemente una recomendación o una invitación, sino que debe de ser una instigación efectiva, debe de ser un condicionamiento eficaz. Pues hasta aquí nuestra parte introductoria acerca de autoría y participación en este video número 12 de nuestros contenidos de previsualización para el curso de teoría del delito. Gracias y hasta otra próxima ocasión.